Dale. Buenas tardes, hola. Quiero compartir brevemente con ustedes un sentir que he tenido desde hace un tiempo. Yo viendo lo que está aconteciendo en el mundo y específicamente en mi país, eh, me llama a reflexión, a detenerme y preguntarme qué está sucediendo en el mundo, eh, por qué se están dando estos cambios de una manera tan agresiva y en un término tan corto. Nosotros vemos en cuanto a lo social, lo político, lo económico, la inmoralidad, hablando específicamente del comportamiento, de la conducta humana, la inmoralidad, la apatía, la insensibilidad, la indolencia. Lo que antes era censurado en este tiempo ya no es censurado. Lo que antes se consideraba como inapropiado ahora nada es nada. Y esto ha acontecido en un término corto. Eh, Habían ciertos temas que antes eran puestos aparte, eran censurados, ya en este tiempo no, y ustedes saben a lo que me refiero. Cuando vemos las noticias nos escandalizamos de lo que está sucediendo. Y yo sé que hay mucha gente que se pregunta, ¿qué está sucediendo? Hay algo extraño, porque esto no puede ser normal. Y peor aún, hay muchos que ni siquiera se inquietan a preguntarse qué está sucediendo. Simplemente pertenecen a una generación que va rumbo a un derrotero determinado, y forma parte de ese derrotero. Simplemente actúa por reacción. Lo que hacen los demás, ellos lo repiten, lo hacen también. Ni siquiera analizan, miden consecuencias, ni tampoco piensan por qué yo hago esto, por qué yo tengo que actuar de esta manera o por qué yo tengo que compartir la idea de este grupo de personas. Simplemente actúan. Sea que tú formes parte del grupo que no se inquieta, que simplemente vive su vida el día a día y ni se pregunta por qué suceden las cosas, o seas del grupo que sí se inquieta y piensa qué está sucediendo, como que quiere indagar un poquito más allá. No importa a cuál grupo pertenezca, yo quiero decirle lo siguiente. La Biblia me habla claramente, siendo la Biblia el libro más preciso, confirmado por los arqueólogos, por la misma ciencia, y el libro más confiable en cuanto a historia, que debemos de prestar atención, como dice en segunda de Pedro. Debemos de mirar lo que nos dice la palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día resplandezca y el lucero de la mañana surge en nuestros corazones. Eh, la palabra de Dios es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar oído. Quiero comentarte lo siguiente. Todo lo que está aconteciendo, si lo miramos a la luz de la palabra, vamos a decir al unísono, realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Y lo que dijo y lo que dijo el Señor cuando estuvo en su ministerio terrenal se está cumpliendo al pie de la letra. En la palabra de Dios dice que para los últimos días, los días serían como en los tiempos de Noé. ¿Qué caracterizaba aquella generación? Una gran violencia. Era una generación muy sangrienta, muy violenta, al punto que el mismo Dios dijo, me arrepiento en el corazón de haber hecho al hombre por el nivel de maldad que existía en aquel entonces. Pero hay algo. Dice la palabra de Dios que esa generación no se dio cuenta ni entendió hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea que cuando ellos vinieron a entender, ya era muy tarde. Ellos sí formaban parte de este derrotero, estaban involucrados, envueltos en la violencia, eran parte de esa generación y para ellos todo iba bien. Dice que ellos comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, o sea que estaban viviendo el día a día y estaban muy distraídos en el sistema, en lo que ellos hacían comúnmente, pero habían perdido de vista el tiempo en el que estaban viviendo. No se detenían a preguntarse, pero ¿por qué somos tan violentos? ¿Por qué somos tan inmorales? ¿Por qué somos tan malvados?
simplemente actuaban por reacción, que es lo mismo que está pasando en este tiempo. Hablando de lo que es la violencia, para ver si la palabra de Dios tiene razón o no. Las dos guerras mundiales que hemos tenido han sido las más violentas y las que han provocado mayor cantidad de muertes en la historia de la humanidad, y se dieron en el 1900. Estamos viendo que en cuanto a violencia, la palabra especifica que para los días en que venga Jesús a la tierra, los días serían como en los tiempos de Noé. Pero también dijo el Señor que los días serían como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Qué caracterizaba esa generación? Era una generación con mucha inmoralidad. Ya ustedes saben lo que significa la palabra sodomía. El hombre olvidó el uso natural de la mujer y la mujer el uso natural del hombre. Hicieron actos contra natura. Es decir, que fueron en contra de la misma naturaleza. Esto no es cuestión de ideología o de lo que yo creo, lo que yo pienso. El cuerpo de la mujer se acopla perfectamente al cuerpo del hombre. Y yo no necesito tener un letrero encima de una mujer para saber que es una mujer. Con yo solo verla sé que es una mujer. La misma naturaleza nos predica. Dice la palabra: oh tu hombre, cualquiera que sea, inexcusable delante de Dios, porque las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. El Señor llama insensato al hombre que no se da cuenta de lo que tiene delante de sus ojos. Y dice la palabra que en aquel tiempo el hombre olvidó el uso natural de la mujer y la mujer el uso natural del hombre, encendiéndose en su lascivia y cometiendo con avidez toda clase de impureza, por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada. Y vino juicio de parte de Dios para esa generación. Pero dice la Biblia, que ese es el punto que más da miedo, que tampoco entendieron hasta que Lot salió de aquella ciudad y descendió fuego y azufre del cielo. La palabra de Dios es precisa. Cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los que te son enviados y tú que matas a los profetas, cuántas veces yo he querido reunirte como las gallinas reúnen a sus polluelos, mas tú no quisiste. Por tanto, tus casas serán deshabitadas. Y predijo la destrucción del templo. No quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y eso sucedió 37 años después. El Señor predijo que Jerusalén como el templo sería destruido, y asimismo el imperio romano lo destruyó. Estamos hablando de que todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. Pero hay muchas formas de demostrar de que la Biblia es el libro más seguro al cual hacemos bien en prestar atención. A veces queremos conocer el futuro, pero no queremos ver el presente en el que estamos. Y a veces, si queremos indagar, indagamos en fuentes y no tomamos en cuenta la Biblia, que es el libro hoy por hoy más preciso. La ciencia y la arqueología lo demuestra, pero también tenemos lo siguiente. Daniel, como ejemplo, predijo el ascenso y la caída de 5 imperios, 4 de ellos antes de que existieran, con precisión. Jeremías, Isaías dieron predicciones de imperios que existieron y desaparecieron. Con esto quiero decirles que Cristo viene pronto. Todo lo que está sucediendo en este tiempo ya fue dicho. Dice la palabra, el Señor hablándole a sus discípulos: esto se los digo para que cuando acontezca sepáis que ya os lo he dicho antes. Estamos muy envueltos en el día a día y no prestamos atención, como sucedió en el tiempo de Sodoma y Gomorra, como sucedió en el tiempo de Noé y como sucedió en el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra. En el año 135 después de Cristo fueron sacados de su propia tierra los judíos, y eso lo predijo el Señor. Pero Él mismo dijo: si me hubieras escuchado, cuántas veces he querido reunirlos, como la gallina reúne a sus polluelos, mas tú no quisiste. Y dijo: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, si todos los milagros que se hubieran hecho en ti se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, que eran ciudades paganas, hace tiempo que se hubieran arrepentido.
con cilicio y ceniza. Mas en el día del juicio, el juicio será más tolerable para Tiro y para Sidón que para ti. Porque ciertamente al que mucho se le da, mucho se le demanda. A lo mejor tú has tenido mucha oportunidad de que se te hable de la palabra. Posiblemente Dios te ha hablado en sueño. Posiblemente muchas personas se han acercado a ti, te han hablado de Cristo. Te han dicho que tienes que arrepentirte, que tiene que haber un cambio en tu vida. Y tú has cerrado tu corazón. Pero hay otras personas que no han tenido esa oportunidad. Al que más se le da, más se le demanda. Y mayor castigo tiene el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ten cuidado, porque si hay algo seguro, y es el juicio de Dios. Dios es amor, pero también es justo. Y parte de la justicia es pagar según la obra de cada quien. Dios te bendiga. Solo quiero llamarte a reflexión. Dios te bendiga.